Hola, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite estar una vez más trayéndoles esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. El título del mensaje de esta hora se titula ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Sucedió cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, que les dieron deseos de comer carne, y Jehová tuvo una conversación con Moisés y el Señor le dice a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? El verso que vamos a tomar el día de hoy está en Números 11:23 y dice la palabra del Señor: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora veráis si se cumple mi palabra o no. Sabes, a todos nos ha sucedido lo mismo. A todos nos ha sucedido lo que le sucedió a Moisés. Sí. La gente normalmente le gusta quejarse, y la gente, el pueblo de Israel, se quejó del maná. Lo encontramos en Números capítulo 11, verso 6. La palabra del Señor dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Sí? La gente se estaba quejando de que solo maná veían sus ojos y que solo con maná se estaban alimentando. La gente recordó su pasado. En Números 11:5 dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. La gente quería carne, y dice en Números capítulo 11, verso 4: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Muchas veces eso nos ha sucedido a nosotros. Le pasa a nuestra esposa, le pasa a nuestros hijos, y se dice muchas veces: ya solo lo mismo, qué aburrido. Mucha gente se queja de que ya no le gusta el pollo. Mucha gente se queja de que ya solo frijolitos, ya solo huevitos. ¿Sabes? La gente le hace lo que le sucedió al pueblo de Israel, recordar su pasado cuando vivió en Egipto. Que allá teníamos de todo, que allá lo comíamos. Y sabes, eso hace que se ponga triste el corazón de Dios. Porque Dios lo que quiere de nosotros es gratitud. Sabes, hay que tener cuidado con quién te juntas, quién se mezcla contigo, porque dice ahí la Biblia de que los extranjeros se involucraron en el pueblo de Israel, y ellos fueron los que dijeron que tuvieron el vivo deseo de comer carne, y el pueblo de Israel se contagió y llora y se queja delante del Señor. Y muchas veces nos sucede lo mismo a nosotros. Nos quejamos de lo que Dios nos está dando en vez de estar agradecidos con Él. ¿Sabes? Mucha gente está recibiendo bendición, provisión de parte del gobierno. Les están dando una caja con víveres, y ¿sabes? Se quejan de que muy poco, que solo lo mismo, que no quiere nada la gente. Pero nosotros como pueblo de Dios, nosotros como hijos de Dios, tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser distintos. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos con Él. ¿Sí? La gente se quejó del maná, y mucha gente se queja de los frijolitos y los huevitos. Mucha gente se pone a recordar su pasado. Y sabes, cuando yo me pongo a recordar mi pasado, quizá estuve con mejor estabilidad económica en mi pasado. Pero sabes, estaba fuera de los planes y de los propósitos de Dios. Estaba en pecado, estaba en desobediencia, no conocía a Dios. El enemigo me agarraba como él quería, me decía dónde ir, qué hacer. Mas ahora yo bendigo a Dios porque estoy en sus caminos.
Y el pasado no me dejó nada bueno. No te recuerdes de tu pasado. Y sabes, cuando quieras comer carne, pídesela al Señor. ¿Sabes qué es el problema que tuvo el pueblo de Israel? Que no supo pedirle al Señor, porque se pusieron a quejarse y el Señor lo escuchó. ¿Sabes? La forma de pedir es lo malo. Números capítulo 11, verso 18 dice: pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Ahora pues os daré carne y comeréis. Santificados para mañana. Comeréis carne, dice el Señor. ¿Sabes? El Señor ya estaba molesto, porque el pueblo hablaba, se quejaba mucho. No le decía nada a él, sino que murmuraban dentro de ellos mismos. O murmuraban el uno al otro, diciendo ya solo lo mismo. ¿Sabes? Y el Señor le dijo a Moisés, santificaos, comeréis carne. Habéis llorado a oídos de Jehová. Esto es murmuración. No le pidieron a él. Cuidado, cuando murmuramos es peligroso. Es mejor pedirle a Dios. ¿Sabes? Dicen ellos, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Sabes? Tú y yo tenemos que saber que todo proviene de Dios. Todo viene del Padre de las luces. Jehová es nuestro proveedor. Y cuando tú y yo pedimos a Él, Él nos va a proveer. Pero el pueblo de Israel lo sabía y no lo pedía, sino murmuraba. Entonces tú y yo no tenemos que murmurar. Tú y yo tenemos que hablar con Dios. Tú y yo tenemos que entrar a nuestro aposento, cerrar nuestra puerta y decirle, Padre, yo quiero comer carne, porque no es pecado pedirle al Señor comer carne. No es pecado pedirle al Señor, yo quiero comerme mi carne asada. Yo quiero comerme una de mis pechugas rellenas. No es pecado. El pecado está en murmurar a espaldas del Señor. Imagínate que el pueblo dice, ¿quién nos diera a comer? Dios es el que provee todo. No son tus fuerzas, no es por tu riqueza, no es por tu trabajo. Es Dios el proveedor de todo. Y tú y yo tenemos que saber eso. Nosotros tenemos que ir a doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor lo que nosotros necesitamos. Es mejor pedirle, porque es peligroso murmurar. ¿Qué le dijeron? ¿Quién nos diera a comer carne? Como que no sabían o como que no sabemos que de Dios viene todo. Ciertamente mejor nos iba en Egipto. ¿Cómo les iba a ir mejor en Egipto si los ponían a hacer ladrillos? Si ellos mismos tenían que ir a buscar la paja para poder trabajar. ¿Cómo? Recordar el pasado es quedarse estancado. Recordar el pasado es no estar agradecido con Dios. ¿Sabes? El pasado, ¿qué te trajo? ¿Qué hiciste en el pasado? Pecado tras pecado. Alcoholismo, mujeres, adulterio, fornicación, muchos en la drogadicción. Eso es recordar el pasado. Estar esclavizado. El pueblo de Israel estuvo como esclavo en Egipto y se recordaban de eso. Ellos querían estar en ese lugar. ¡Qué barbaridad! Yo estoy agradecido por donde Dios me tiene ahora. Claro que nos toca pasar momentos difíciles, pero Él va de mi lado como poderoso gigante. Yo ahora sé a quién acudir cuando tengo un problema, cuando tengo una necesidad. Entonces, es importante que nosotros no murmuremos del Señor. Jehová pues os dará carne y comeréis. El Señor es el dueño del oro y de la plata. El Señor es el proveedor de todo. Imagínate, si dio a su Hijo, ¿cuánto más no nos va a dar lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros le pedimos? Pero es importante pedir, no murmurar. ¿Sabes? El problema mayor para el pueblo de Israel fue que el Señor se enojó, se molestó. Y dijo, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis
por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Sabes? Eso es lo que muchas veces hace entristecer el corazón de Dios. ¿Y por qué no enojarlo? Porque también el Señor se molesta de ver que nosotros como hijos somos desobedientes, somos testarudos y somos tercos. ¿Qué pasa cuando tu hijo te refuta ciertas cosas? Como padre te sientes triste, como padre te enojas, como padre te molestas, como padre te irritas. Y nosotros como hijos hemos hecho eso. Mira, el pueblo de Israel dice, menospreciasteis a Jehová. Dice el Señor, menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros. Si Él está en medio de nosotros, porque Cristo habita en nuestro corazón, ¿por qué vamos a contristar al Espíritu Santo? No hay motivo, no hay razón para hacerlo. Dice, llorasteis delante de Él y dijeron, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Sabes? Mucha gente no quiere salir de Egipto. Quiere estar esclavizada. Quiere seguir bajo la esclavitud de Satanás. Tienen posesiones económicas y materiales, pero a causa de hacer cosas incorrectas, cosas ilícitas, y por eso no quieren dejar el mundo. Pero sabes, el enemigo los agarra de una u otra manera. Los agarra como títeres. Hay cosas que ya no quieren hacer y las resultan haciendo. Pero no quieren salir de Egipto, porque creen que en Egipto está la bendición. Pero no es así. Nosotros no tenemos que quejarnos, no tenemos que tratar de estar nuevamente en Egipto. Enojaron al Señor por sus injusticias. No enojemos nosotros al Señor, no seamos injustos. Yo te apuesto que no tienes trabajo y has comido. Yo te apuesto que te bajaron tu salario, pero has tenido el pan de cada día. Te bajaron el salario, pero te apuesto que te has tomado tu Coca-Cola. Sí. Ya no pienses en el pasado, ya no recuerdes en el pasado. Vive este presente confiando en el Señor para que lo que venga sea de mayor bendición. El Señor nos sacó de Egipto, del mundo, porque sabía que ahí solo nos iba a tocar el sufrimiento eterno. Dale gracias a Dios por lo que Él te provee, por lo que Él te da a cada día. Enojaron al Señor sus injusticias. Por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros. No menospreciemos al Señor. Cuando te sirvan a la mesa, quizá unas tus tortas de hierba envuelta en huevo, dale gracias a Dios. Quizá te dan tu plato de chomín y aunque no te guste, dale gracias a Dios, porque esa fue la provisión que Dios envió. No menosprecies lo que Dios te da. Al contrario, agradécele. Ponte a pensar que en ese momento que tú tienes un plato de comida sobre tu mesa, hay mucha gente que no lo tiene. O hay mucha gente que se está comiendo un pan con una taza de café a mediodía y dándole gracias a Dios. Y tú que muchas veces tienes un plato de frijoles con un pedazo de queso y un poco de crema, te irritas, menosprecias a Jehová. No lo hagas. Dale gracias al Señor. La incredulidad de Moisés. Ahí viene el momento, un momento crítico, un momento difícil para Moisés a causa del pueblo. Y muchas veces así nos ha tocado a nosotros como padres de familia, como cabezas, o a la madre, que es la que se encarga de ir al mercado, que es la que se encarga de multiplicar el poco dinero, que es la que se encarga de ver qué es lo que hay en la alacena y poder ver qué se hace de comida. Quizá encontró un poquito de fideos y un poquito de mantequilla y trata de hacer unos fideos, pero ahí viene el inconveniente muchas veces con el esposo y con los hijos, que no quieren comer eso. Pero sabes, el Señor viene y dice en Números 11:21, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, le dice Moisés. Y tú dices
les daré carne y comerán un mes entero. Moisés preguntándole al Señor. Verso 22 de Números 11 dice: ¿se degollarán para ellos ovejas, bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Moisés hablando con el Señor, diciéndole eso, 600,000 a pie. Algo que también nos sucede a nosotros, ¿sí? Algo que también nos sucede a nosotros muchas veces. ¿Y qué vas a hacer para darnos de comer? ¿Y cómo le vamos a hacer? Muchas veces viene incredulidad también a nuestras vidas. También somos incrédulos. ¿Y sabes qué es lo triste? Que somos incrédulos después de haber visto cómo Dios nos ha traído de gloria en gloria, de victoria en victoria. Cómo Dios nos ha ido proveyendo. ¿Cuántos meses vamos en cuarentena? ¿Cuántos días van? Y hasta el día de hoy hemos comido, hemos bebido agua, tenemos techo, tenemos vestuario, tenemos calzado. Dios nos ha provisto de muchas maneras. ¿Y por qué dudamos y desconfiamos? Pero eso es normal. Fíjate que Moisés vio cómo Dios obró en Egipto a través de las plagas. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 7 al verso 12. Moisés y el pueblo vieron cómo Dios obró. También vemos cómo Moisés vio cómo salieron bendecidos de Egipto en Éxodo 2, capítulo 12, versos 35 al 36, que hasta alhajas, cadenas, anillos y todo eso les dieron en Egipto, ellos salieron bendecidos. Moisés lo vio. Moisés endulzó el agua amarga. ¿Recuerdas en Éxodo 15? Con un pedazo de palo, el Señor le dice, échalo en el agua, y el agua se endulzó. Moisés vio cómo Dios les da el maná en Éxodo capítulo 16. Moisés, Dios lo usó para sacar agua de la roca, con golpear la roca, en Éxodo capítulo 17. Moisés fue partícipe de esas maravillas de Dios. Y le cuestiona a Dios, ¿cómo vas a alimentar a 600,000 de a pie? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a alimentar a mi familia si me quitaron el trabajo? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia y voy a pagar las deudas si me bajaron el salario a la mitad? Sí. ¿Y cuántas veces has estado sin trabajo? Y siempre hubo provisión. No fue porque fueras bueno, no fue porque tuvieras ahorros, fue la mano de Dios. No te olvides cuando te llevaron provisión. No te olvides cuando alguien te regaló un dinero. Solamente Dios puede tocar el corazón y la mente de las personas para que lleven provisión a tu vida. No te olvides de ello. No seamos ingratos, no seamos injustos. No menospreciemos a Jehová que está en medio de nosotros. Dios nos ha provisto y aún así lo hacemos un Dios pequeño. ¿Qué es para Dios una familia de 4 personas? ¿Qué es para Dios una familia de 4 personas en esta pandemia o en cualquier situación? 600,000 de a pie y les dio de comer carne. Lo único que muchos murieron. ¿Qué es para Dios una familia de 6 personas? ¿Qué es para Dios que tú no tengas un ingreso, que tú no tengas un trabajo? ¿Qué es para Dios? Nada faltará a los que temen a Dios, dice su palabra. Nada faltará a los que temen a Dios. El problema está ahí en que mucho pueblo ya no le teme a Dios. Mucha gente murmura de que Dios no existe, de que Dios no es real, de que Dios no provee. Se ponen a pelear con Él.
Muchos dicen por más es servir a Jehová, que Él no nos prospera. No, hombre, Dios siempre ha provisto para tu necesidad. 3 personas no es mucho para el Señor. Hemos visto la provisión de Dios y así dudamos. Menospreciamos a Jehová que está en medio de nosotros. Jehová responderá, tenlo por seguro. Verso 23 de Números 11 dice: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple o no mi palabra. ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Es la pregunta que yo te hago en esta mañana. Es la pregunta que Dios me hace a mí, es la pregunta que yo mismo me hago. Es la pregunta que le hago a mi esposa, es la pregunta que le hago a mis hijos cuando estamos comiendo, cuando estamos reunidos. Sabes, a mi hija le bajaron parte de su salario, pero yo le digo: amor, Dios va a proveer. Él es nuestro Padre Celestial. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Sí? Entonces no importa, Dios está con nosotros y Él va a responder. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Pregúntate, ¿acaso se ha cortado? Voltea a ver, esto inició en marzo, más o menos 12 de marzo, si no mal recuerdo. Abril, mayo, vamos por mes de julio. Y hasta aquí Dios nos ha sostenido. Hasta aquí Dios nos ha enviado su provisión. Muchos hasta más gordos están. Gracias a la bendición de Dios. Sí, sabes. ¿Quieres comerte una tu hamburguesa? Pídesela al Señor, no murmures. Pídesela. ¿Quieres una tu pizza? Pídesela. Dios te la va a proveer. ¿Quieres comer un tu pollito horneado? Pídeselo a Dios. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Te pregunto en esta hora. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Dios va a proveer. Dios es el proveedor, así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con Isaac y como lo hizo con Jacob en tiempos de hambre. En cada uno de las épocas que ellos vivieron hubo hambre y Dios siempre envió su provisión. ¿Sí? Y a ti y a mí Dios nos va a responder, Dios nos va a proveer, pero es importante que le clamemos a Él. Escucha lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos 38 al 41. Eliseo volvió a Gilgal, cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era, imagínate. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿A qué quiero llevarte con esto? A que tenían hambre, tenían necesidad. Y el siervo fue a cortar algo que no sabía ni qué era, pero hizo el guisado en la olla. Cuando se dan cuenta que eso era una comida envenenada, una comida que les podía matar, y gritaron que había muerte en esa olla. ¿Y qué dice el profeta? Tráiganme harina. Esparció harina. Ya no hubo más peligro, ya no hubo más muerte en esa olla.
Yo sé de muchas personas, de muchas mujeres, que cuando los frijolitos ya se están arruinando, echan un polvito blanco que se llama bicarbonato y con eso arreglan la comida. Y hay para comer y no se enferman y no se han muerto. Y muchas lo hacen cantando, alabando y engrandeciendo a Dios. Yo no sé qué has hecho tú para arreglar quizá alguna comida. Yo no sé qué has hecho que Dios te ha mandado, pero lo has hecho cantando y alabando y engrandeciendo a Dios, y has visto la poderosa mano de Dios en esa comida y en tu familia. Dios quiere que tengamos fe. Aunque comiéramos cosa mortífera, no nos va a hacer daño, porque Dios está en medio de nosotros. San Lucas capítulo 9, verso 14 al 17, nos damos cuenta que Dios es experto en multiplicar. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Mira lo que nos enseña Jesús. Tomando los 5 panes, los 2 pescados, levantó los ojos al cielo y los bendijo. Es algo que tristemente ha dejado de hacer el pueblo de Dios. Ya ni siquiera ora por sus alimentos, ya ni siquiera le da gracias a Dios por los alimentos, ya no le da gracias a Dios por la provisión. ¿Sabes? Levantó los panes, levantó los pescados, dio gracias a Dios, levantando los ojos al cielo, bendijo, los bendijo. Y sabes, se les dio a la gente y dice el verso 17, y comieron todos y se saciaron y todavía sobró. Vas a comer y te vas a saciar y vas a bendecir a Jehová. Pero sabes, lo que sobre, no lo tires a la basura. No dejes que se ponga lleno de moho. No dejes que se pudra. Compártelo. O guárdalo para volver a comértelo. Engrandece a Jehová. Él es experto en multiplicar. Él es experto en multiplicar. La madre es una gran bendición. Es experta también en multiplicar 1 libra de pollo o 2 libras de pollo. Comen todos y se sacian, pero la clave está en bendecir, en alzar nuestros ojos al cielo y decir, gracias Padre por tu provisión. En Cristo Jesús los bendigo. Espero sea de bendición para tu vida esta palabra. Y recuerda, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Lo verás con tus propios ojos, pero espero que lo des como testimonio para glorificar a nuestro Padre Celestial. Hasta una próxima oportunidad, que el Señor les bendiga.